¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están nuestros queridos mundiamigos? ¿Cómo la pasan? Nosotros por acá una vez más, Mar y Manu de Mundo M&M, reaccionando y conociendo a México a través de las sugerencias que ustedes nos dejan en los comentarios. Como siempre, nosotros muy contentos, muy alegres porque vamos a seguir conociendo un poco más de ese México que pronto queremos visitar. Así que bueno, mientras eso ocurre, vamos a seguir con estos videos y en este caso, este video tiene por nombre México le arrebata a Estados Unidos el territorio que le quitó el nuevo imperio mexicano. Muy interesante, muy intrigante suena este video y es de este canal Universal City. Así que bueno, dejamos como siempre nosotros el enlace, acá abajito vamos a dar el enlace para que ustedes vayan directamente a ese canal y a ese video, así apoyan por allá, suscribiéndose como lo van a hacer con Mundo M&M si aún no lo han hecho. Miren que es gratis, Mundo amigos, así que bueno, ya lo saben. Somos Manu y Mari. Bienvenidos a un nuevo video. México es un país con una rica historia y una cultura diversa. Antes de que Estados Unidos adquiriera una gran parte de su territorio durante la guerra México-Estados Unidos, en el siglo XIX, México tenía un territorio vasto y una posición estratégica clave en el continente americano. En su apogeo, el territorio de México incluía gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Texas, Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma y parte de Montana y Dakota del Norte. México también incluía partes de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En el siglo XIX, México era un país con una economía en crecimiento que se basaba en gran medida en la agricultura y la minería. México era uno de los principales productores de plata del mundo y también producía oro, cobre, zinc, plomo y otros minerales. La agricultura era igualmente importante, con México produciendo maíz, frijoles, algodón, tabaco, cacao, chiles, agave y otros productos agrícolas. Además, México era un país dividido por conflictos políticos y sociales. En el siglo XIX, México experimentó varias guerras civiles y revoluciones, incluyendo la Guerra de Independencia de México contra España, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. Estos conflictos políticos y sociales debilitaron la estabilidad del país y afectaron su capacidad para desarrollarse plenamente. Cuando México tenía completo su territorio, era un país con una economía en crecimiento y una cultura rica y diversa. Aunque México enfrentaba desafíos como su dependencia del comercio con Europa y su división política y social, su territorio vasto y su posición estratégica lo convertía en un país importante en el continente americano. La adquisición de gran parte de su territorio por parte de Estados Unidos durante la guerra México-Estados Unidos en el siglo XIX tuvo un impacto significativo en la historia y el desarrollo de México. El territorio que actualmente conforma gran parte de los Estados Unidos fue una vez parte de México. La guerra entre Estados Unidos y México, conocida como la Guerra México-Americana, tuvo lugar entre 1846 y 1848 y resultó en la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano. Aunque ha pasado más de un siglo y medio desde que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra, la cuestión del territorio sigue siendo un tema sensible para muchos mexicanos y mexicanoamericanos. Existen algunos que argumentan que México fue injustamente despojado de su territorio por Estados Unidos y que este acto fue ilegal e inmoral. Continuando con el argumento anterior, el principio de uti possidetis establece que las fronteras de un país deben ser determinadas por las fronteras que tenía antes de su independencia. Esto significa que en el momento en que México se independizó de España, sus fronteras estaban definidas por los límites geográficos que existían en ese momento. Sin embargo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo violó este principio, ya que México cedió territorios que estaban dentro de sus fronteras históricas. En otras palabras, Estados Unidos adquirió territorios que no le pertenecían
lo que hizo que el tratado fuera ilegal en virtud del derecho internacional. Además, es importante mencionar que la forma en que se llevó a cabo la negociación del tratado fue injusta. México se encontraba en una situación de debilidad, ya que su economía y su ejército habían sido seriamente afectados por la guerra. Por lo tanto, México no estaba en una posición de negociación igualitaria con Estados Unidos, lo que hace que el tratado sea aún más injusto e ilegal. Dado que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue ilegal, México tiene derecho a buscar su nulidad o a exigir una reparación por los daños causados. Sin embargo, es importante señalar que esto no es una tarea fácil y que requeriría de un esfuerzo diplomático importante. En primer lugar, México tendría que argumentar ante la comunidad internacional que el tratado fue ilegal. Para hacerlo, México tendría que presentar evidencia de que el tratado violó los principios del derecho internacional, en particular el principio de uti possidetis. Esto requeriría un esfuerzo de investigación y una estrategia legal bien pensada para lograr persuadir a la comunidad internacional. En segundo lugar, México tendría que buscar el apoyo de otros países que estén dispuestos a respaldar su posición. México podría buscar el apoyo de otros países latinoamericanos, por ejemplo, argumentando que la violación del principio de uti possidetis también afectó a otros países de la región que se independizaron de España en la misma época. México también podría buscar el apoyo de otros países que han sufrido violaciones similares del derecho internacional en el pasado. En tercer lugar, México tendría que estar dispuesto a enfrentar la oposición de Estados Unidos. Es probable que Estados Unidos se oponga a cualquier intento de México de recuperar los territorios que perdió en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y esto podría generar tensiones diplomáticas y políticas entre ambos países. Sin embargo, México podría considerar otras opciones para recuperar los territorios que perdió en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Una opción sería buscar una negociación con Estados Unidos para recuperar una parte de los territorios cedidos en el tratado. México podría argumentar que el tratado fue injusto y que la recuperación de estos territorios es necesaria para corregir esta injusticia histórica. Otra opción sería buscar una solución pacífica a través de la cooperación internacional. México podría buscar la mediación de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para buscar una solución justa y equitativa al problema. El presidente mexicano es el único que puede tutelar el acto jurídico ante la Corte de Justicia Internacional, por lo tanto tendrá que expresar si está de acuerdo o no con esta propuesta de demanda legal. Más allá de la viabilidad, lo que está en juego es algo aún más vasto. Necesitamos alentar el debate sobre la verdadera historia de aquella guerra que Estados Unidos convenientemente ha olvidado o maquillado, pero que ahora más que nunca importa recordar honestamente como lo que fue. Se trata de una enormidad que cabe en una pregunta: ¿qué parte de la prosperidad histórica de Estados Unidos se ha afincado en el desarrollo de los territorios habitados originalmente por mexicanos y arrebatados a México en una guerra de conquista? Para nosotros los mexicanos, esta es la oportunidad de una forma de reconquista. Necesitamos reconquistar la memoria de esa guerra pródiga en atrocidades inspiradas por prejuicios raciales y ansias de expansión territorial. Se cree que hay pruebas para pelear en tribunales que Estados Unidos devuelva los territorios que anexó. El abogado Guillermo Hamdan investiga el tema desde hace 30 años y trabaja sobre una demanda que afirma puede ser presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Existen elementos y pruebas documentadas históricas que le dan a México la facultad jurídica para exigir la anulación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848 con Estados Unidos, y recuperar el territorio tomado por la fuerza, dijo el abogado Guillermo Hamdan. Para los especialistas, todo lo anterior representa que aunque México perdió la guerra, no perdió nunca los derechos jurídicos en su territorio. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.
¿Qué opinan ustedes, Bueno, mis amigos? ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se animarían a que justamente sea devuelto ese territorio? ¿Apoyarían ustedes ese movimiento? Hay muchos casos a nivel mundial parecidos. Bueno, parecidos y con el caso de México, el territorio fue quitado como Sí. tal, pues ya el territorio pertenece legalmente a otro país. En el caso de Venezuela, nosotros con el Esequibo, Sí, esa es una parte de Venezuela que es aproximadamente del tamaño de Uruguay. sí, Esa parte de Venezuela. Eso desde hace muchísimos años está en litigio y todavía eso no se resuelve. todavía Pero no. eso sí, o sea, no está como que legalmente ya es de este Sí. otro país, sino que personas de ese país lo han habitado y de otros países también, pero o sea, no se dice que ya es legalmente firmado pues por otro país. Y eso lleva años Sí. resolviéndose y un litigio como este por parte de México y Estados Unidos, suponemos que también eso sería años y años Claro, de no lucha. es cosa fácil, se ve No es mucho, cosa y fácil. dígame, esos estados tan Sí. como Texas, por ejemplo, que están con el petróleo y todo esto, la verdad es que, bueno, en su momento, hay que decirlo, se aprovecharon justamente de la Sí. debilidad. Sí, en este caso se aprovecharon exacto la debilidad en ese momento, un ejército deprimido, la economía del país tampoco estaba bien. Claro, y- pero es algo que ya ellos, los estadounidenses, venían trabajando desde hace tiempo también. Aunque hace tiempo reaccionamos a un video que se hablaba algo similar, pero que o sea, México iba a recuperar el territorio que Estados Unidos le quitó, pero debido a la migración. Sí, como quien dice, al exacto. César lo que es del César, y Sí. de cierta manera, no de esta manera legal, sino de tanto inmigrante que ha pasado ya a Estados Unidos. A Estados Unidos, y esas personas han tenido allá su descendencia, sus Sí. hijos y todo, y esa población mexicana se va a ir expandiendo allí hasta que llegue un momento que va a haber muchos mexicanos, Más mexicanos, más que mexicanos que entonces, estadounidenses. De cierta manera es una forma de recuperar De ese recuperar. territorio. Ujú. Bueno, Mundiamigos, pero ¿qué opinan ustedes? Díganos en los comentarios, ¿están Ese ustedes de territorio. acuerdo con que de forma legal se emprenda un litigio contra Estados Unidos y se recupere ese territorio? Díganlo en los Lo comentarios. leemos. Bueno, Mundo amigos, no olviden, suscríbanse a Mundo M&M, dejen ese pulgar arriba con ese me gusta tan valioso para nosotros. Comenten dejando sus sugerencias que son muy valiosas y compartan este y todos los videos de Mundo M&M. Claro que sí, nos vemos para un próximo video, cuídense mucho, bye, se les quiere. Bye, se les quiere.